Hola a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre. Otra vez vamos a un tema histórico bastante interesante y algunos se pueden recordar. El algodón, el oro blanco, llamado así en su momento, que tuvo dos épocas de apogeo en El Salvador. Pero voy a darles un recuento así rapidito, histórico, porque no fue en el tiempo de la colonización ni posteriormente a eso, sino tiene registros históricos mucho más antiguos, que es prácticamente milenario. Por ejemplo, en el continente americano, los registros más antiguos que se tienen de algodón, Tehuacán, México, y no datan de menos de 3000 años, puede ser todavía más antiguo, y esto es un periodo de 1500 a 850 a.C. y se calcula que el uso del algodón en Mesoamérica, es decir, nuestra región Centroamérica y sur de México, y toda su expansión por el continente estuvo por muchos siglos. Lo típico, lo clásico de las telas aborígenes prehispánicas son muy características y tenían el elemento del algodón. Cuando los españoles invadieron las zonas de México y de Perú a principios del siglo XVI, encontraron que la población ya cultivaba bastante algodón y portaba vestimentas bastante sofisticadas que estaban fabricadas a base de este tejido y eran muy bonitas. Considero que algunos se van a recordar todavía de los refajos aquí en El Salvador y ya eso prácticamente ha desaparecido, pero era de los últimos vestigios que se tenía de este tipo de vestimenta. En otros países como Guatemala y otras regiones todavía se mantiene, pero también sigue desapareciendo de una manera bastante acelerada. El algodón tiene raíces más profundas en la época prehispánica, lo que hoy es Centroamérica. El Salvador, puntualmente, este ha sido un cultivo de importancia cultural y económica, y se ha utilizado en las civilizaciones indígenas. Los pueblos pipiles y los mayas que habitaban en estas zonas utilizaban el algodón para la confección de su ropa. Era un material muy valioso, especialmente para las clases altas, que empleaban estas telas y las teñían y las decoraban con símbolos de estatus, las clases bastante altas de gobernantes, y también los pueblos sometidos al control de estados mucho más grandes, como los mayas o posteriormente los aztecas, entregaban telas de algodón como parte de los tributos a estos gobernantes. Este se cultivaba, se procesaba para comerciar con otras regiones en Mesoamérica este tipo de telas y además de ser funcionales, eran productos de intercambio que se valoraban muchísimo como prendas. En El Salvador, por temas de clima, esto se cultivó en zonas costeras, lo más cálido, como los actuales departamentos de Usulután y La Paz. Al paso del tiempo se desarrollaron algunas técnicas de producción que ayudaron a ser un poco más productivos. Los textiles de algodón eran teñidos de colores vibrantes, utilizaban pigmentos naturales como el añil, bastante famoso y algunos lo van a recordar, pero esto podría ser para otro video porque es un tema también bastante extenso y que valdría la pena. Pero también había otros colorantes, creo que el achote se van a recordar. Estos procesos eran altamente especializados y marcaban la riqueza cultural de los pueblos indígenas. En la cosmovisión mesoamericana, el algodón tenía un símbolo muy profundo, estaba asociado con la fertilidad y la abundancia. Algunas referencias en los códices y mitologías sugieren que el algodón era considerado como un regalo de los dioses, pero con la llegada de los españoles, estos aprovecharon ese conocimiento indígena sobre el algodón para incorporarlo en el sistema económico colonial. Los indígenas continuaron cultivando, pero la producción y los beneficios pasaron a ser controlados por los colonizadores europeos. Y aquí pasamos a la época un poco más moderna. 1855 al 70 marcó un momento de transformación económica y agrícola en El Salvador cuando el cultivo del algodón adquirió relevancia en ciertas regiones del país, aunque nunca llegó a ser tan predominante como el cultivo del café. Durante la segunda mitad del siglo XIX, El Salvador experimentó muchas transformaciones económicas y agrícolas que estaban diversificadas y orientadas a buscar un comercio internacional. Por sus largos antecedentes del cultivo de algodón en las sociedades prehispánicas, este comenzó a destacarse como un cultivo de alto potencial económico, aunque el principal impulso que tuvo vino de la demanda internacional y la industria textil europea. El periodo coincide con los esfuerzos de modernización agrícola y la expansión que buscaban los gobernantes del comercio, marcando el inicio del vínculo del país con los mercados internacionales. El acontecimiento quizá más importante, el más impactante, clave, fue la Guerra de Secesión en Estados Unidos, 1861 al 65, que interrumpió los suministros de algodón de Estados Unidos hacia Europa y dejó un enorme vacío global que otros países de América, incluido El Salvador, intentaron llenar. Proveer su propio algodón, se preveía grandes oportunidades comerciales y era urgente participar en esas transacciones comerciales. Las regiones costeras salvadoreñas ofrecían suelos bastante fértiles y un clima muy cálido propicio para retomar el cultivo de algodón a gran escala.
y estaba demostrado que era muy viable como una nueva industria. Y a pesar de que no fue muy fácil, ya que los esfuerzos del gobierno por aumentar la producción de algodón fueron insuficientes, porque para 1858 solo el departamento de Usulután era el que producía una pequeña cantidad de algodón. Por esto, los ingleses, que eran los que tenían bastante urgencia, intervinieron y buscaron incentivar la producción de algodón porque tenían muchas necesidades de su industria textil. Entonces distribuyeron semillas de algodón, folletos que detallaban las distintas formas en las que se podía cultivar, fueron a zonas donde ya se había cultivado antes para despertar un poco más el interés. Pero aún con todo esto no se logró abandonar el añil de una vez para pasar al cultivo de algodón a gran escala. En esos años la escasez internacional creció todavía más, por ende el precio relativamente rápido también comenzó a subir, a la vez que los precios del añil iban disminuyendo. Así que los agricultores salvadoreños fueron estrictamente seducidos por los precios y comenzaron a sembrar algodón, convirtiéndose de pronto en el negocio más llamativo. Para 1863 se exportó algodón por primera vez y ya se tenía grandes planes de muchas hectáreas que se sembrarían para el siguiente año. En todos estos inicios bastante acelerados faltaba maquinaria adecuada para procesar el algodón que debía enviarse a Nicaragua, haciendo más largo el proceso. Ante esto y la urgencia de los ingleses, estos intervinieron trayendo todos los instrumentos necesarios para poder procesar el algodón en el país y luego exportarlo. De esta manera incentivaron más la fiebre del algodón, sembrando mucho más interés en el resto de agricultores. Las zonas más activas en el cultivo de algodón durante este periodo fueron las costas de oriente del país, en lugares como Usulután, San Miguel y La Unión. Los ingleses comenzaron a llevarse el algodón en bruto, para más urgencia, al resto de mercados europeos, lo que estimuló la expansión de plantaciones pequeñas que no eran a gran escala, pero sí querían participar. La llamada bonanza del algodón requería una fuerza laboral muy significativa, que provenía de las comunidades indígenas y campesinas. Estas poblaciones se vieron sujetas a relaciones laborales que a menudo eran muy desiguales, sentando las bases para tensiones sociales futuras. Aunque a diferencia del café, donde predominaban grandes hacendados, el algodón sí permitió la participación de pequeños productores, al menos en las etapas iniciales cuando la urgencia era muy apremiante del producto. Este periodo de bonanza fue muy corto, aproximadamente 5 años, y la producción algodonera comenzó a descender para 1866, pero a pesar de esto seguía cultivándose hasta 1868. Al disminuir los precios, El Salvador no pudo ya competir con otros países a causa del costo que implicaba limpiar, embalar y exportar el algodón. Conjuntamente, el entorno ecológico de la zona costera salvadoreña dificultaba el cultivo, pues al sembrar algodón en grandes extensiones, cuantiosas plagas perjudicaban las plantas. Luego hubo que esperar para crear insecticidas efectivas hasta el siglo XX para retomar el cultivo de algodón a gran escala, y aunque las exportaciones de algodón compensaron algunas pérdidas del mercado de añil, estos no volvieron a sus niveles de preguerra hasta 1867. Con el fin de dicho conflicto civil en Estados Unidos, también la recuperación de su mercado algodonero vino de nuevo, dejando en desventaja a la producción salvadoreña, que era muy pequeña comparado con Estados Unidos. Paralelo a esto, se comenzó a otorgar prioridad al cultivo de café, que se consolidaba como el motor principal de la economía salvadoreña, y este sí, por muchas décadas fue hegemónico en la agricultura. Pasado todo esto, no fue hasta aproximadamente 80 años cuando el cultivo del algodón en El Salvador experimentó un nuevo auge a partir de 1950, marcando un periodo conocido como el boom algodonero. Este fenómeno transformó la economía agrícola nuevamente, aunque también tuvo importantes repercusiones sociales y ambientales. Parte al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el aumento acelerado de la demanda de fibras naturales para la industria textil, particularmente ahora en Estados Unidos y también en Europa, que se habían visto afectados por el conflicto. Esto impulsó la expansión del cultivo de algodón en El Salvador. Entonces se introdujeron métodos intensivos de cultivo, incluyendo maquinaria moderna, sistemas de riego y uso masivo de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas. Esto fue un grave error. Algunos recordarán las avionetas fumigadoras, aunque esto fue un daño a largo plazo. La producción alcanzó su punto máximo en la década de 1960 al 70. Para el 65, el algodón llegó a representar el 25% de las exportaciones agrícolas del país, siendo un cultivo muy importante para la economía. El cultivo del algodón empleó a miles de campesinos desde la siembra hasta la cosecha y procesamiento. Esto creó oportunidades económicas para bastantes familias, aunque con condiciones laborales muy precarias.
En este periodo el algodón llegó a representar una proporción significativa de todas las exportaciones agrícolas. Por eso llegó a ser conocido como el oro blanco. Pero nuevamente el auge comenzó a decaer. Fue bastante transitorio. Los precios bajaron en el mercado internacional porque se habían industrializado mucho más. Sus costos eran menores y también estaba surgiendo un nuevo material que se ponía en auge, las fibras sintéticas como el poliéster. Contrario a El Salvador, que siempre ha estado estancado, hubo un aumento en los costos de producción, de procesamiento, de comercialización y un muy marcado incremento de precios en insumos importados. En factores internos incidieron hechos como el proceso de reforma agraria, que estaba ya sonando fuerte y creaba tensiones con los productores. Y todavía peor, los inicios de la guerra civil en El Salvador, agrupaciones paramilitares en muchas zonas productoras importantes de algodón, en consecuencia tuvo efectos de pérdidas en cosechas y destrucción de infraestructura, provocando mucha inseguridad, incertidumbre para invertir en este sector agrícola. Avanzados los años, el conflicto también, muchas plantaciones de algodón fueron abandonadas debido a la inseguridad en las zonas rurales. La guerrilla afectó especialmente las áreas donde se cultivaba mucho algodón en las costas del Pacífico. Los dueños de las grandes plantaciones algodoneras se enfrentaron a ataques de estos grupos insurgentes, lo que dificultó la producción. Todo esto provocó un declive abrupto en el cultivo de algodón, poniendo casi en extinción todos los campos. Pero también el impacto ambiental del cultivo de algodón en El Salvador durante estos años fue muy severo, contribuyó a problemas de degradación ambiental que persisten hasta hoy, incluyendo impacto en la salud de muchas personas. Este cultivo, aunque económicamente rentable durante su apogeo, dejó un legado de suelos agotados, ecosistemas alterados y comunidades con bastantes enfermedades producidas por los pesticidas. Aunque el algodón no desapareció completamente, pero su cultivo quedó reducido a escalas mínimas, principalmente para uso local o experimental. Algunas iniciativas intentaron revivir el cultivo con prácticas más sostenibles, pero no lograron competir con otros sectores agrícolas más rentables, como el café, el azúcar y el camarón, que se posicionaron bastante en la economía. El Salvador se diversificó y dejó de depender tanto de cultivos tradicionales como el algodón. También la migración rural-urbana y el envío de remesas desde el exterior, que venían ya de Estados Unidos, cambiaron la dinámica agrícola y económica en general. El cultivo de algodón en la actualidad es casi inexistente, no figura como un rubro importante en las estadísticas agrícolas ni en las exportaciones. Algunas iniciativas locales han intentado utilizar el algodón para fabricar artesanal de textiles, pero su impacto económico es limitado. Para 2025 se puede decir que el algodón en El Salvador es prácticamente inexistente y ni siquiera para fines culturales, porque hay telares artesanales, pero incluso ya los hilos no son del algodón cultivado como hacían los aborígenes en estos lugares, y la gente que utilizaba este tipo de prendas ha dejado de utilizarlas con el tiempo a llegar prácticamente a su extinción. Y así llegamos al final, un recuento bastante conciso, rápido de las dos épocas de auge del algodón en El Salvador. Pero pues comente, ¿qué sabía usted? ¿Qué recuerdos tiene? Es una parte histórica que tiene muchos elementos desde antes de la colonización europea. Muy bien, muchísimas gracias por apoyar, por suscribirse, por estar pendiente siempre de los videos y esta comunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao.